técnicas de posiciones, técnicas de leer al otro y ser leído por el otro, de encontrarse en el alma del otro, que el otro se encuentre en el alma suya. Es a través de una poderosa vibración espiritual que ellos llegan a comprender la trascendencia de la sexualidad. Esto en la cultura china es lo que llaman el yin y el yang, la fuerza de lo masculino y la fuerza de lo femenino. Entonces, cada vez que una pareja llega a un nivel de unión con la divinidad a través del acto sexual, están rememorando en el hinduismo el momento en que Shiva y Shakti, en la energía femenina y la energía masculina, en el momento en que Shiva y su esposa Parvati, a través de su erotismo, dieron origen al mundo y crearon a los seres como los conocemos. Somos los productos de un erotismo cósmico, según la teoría de los hindúes. Y de esa manera el sexo busca encontrar ese origen divino de donde todo proviene, que es la energía erótica de Shiva y Shakti. Ese es el concepto que subyace a los templos de Khajuraho. Y por eso los Sandelas hicieron de ellos un monumento eterno y maravilloso a la increíble concepción que tienen los hindúes de la sexualidad, de la pareja y del encuentro a través del éxtasis de la relación con la divinidad, con el cosmos y con todo lo que lo anima. Es muy difícil de entender en Occidente porque en Occidente la sexualidad, al desligarse de la divinidad, o se le ha dado un contenido culposo en términos de materia, o se le ha desprovisto del espíritu en términos de publicidad o en términos de industria fílmica, digamos. Tiene una cantidad de contenidos que o tienen que ver con lo comercial, porque es a través de la sexualidad que se ven en todo, cuchillas de afeitar, galletas, todo lo que sea, pero ahí no tiene ningún espíritu. O se convierte en un tema de distracción religiosa y ahí se le condena. Entonces, para Occidente no hay un referente sobre un concepto de sexualidad cósmica y sagrada, como sí existe en la cultura china, en el Tao, y como sí existe en la cultura de la India. Por eso estos templos no los entendía nadie, porque lo que veían eran maromas y no entendían para qué habían hecho ese maromerío tan grandote. Entonces por ahí pasaron, en un momento, un día pasó un inglés y no vio como que de qué trataba aquello, no le pareció relevante. Fue mucho tiempo después que fue descubierto. Está la tolerancia del espíritu religioso del hinduismo, que los jainas, de los cuales hemos hablado y seguiremos hablando porque son fundamentales en la historia de la India, aquellos seguidores del señor Jaina el Conquistador, el que es capaz de dominar las pasiones. Como el señor Jaina es capaz de dominar las pasiones, puede sobreponerse a sus más increíbles fuerzas y batallas interiores, no está interesado en la sexualidad como trascendencia, porque lo suyo es el ascetismo. Pero como los jainistas son adoradores y son veneradores de toda forma de vida, y practican la no violencia como un credo que los une y que los caracteriza, entonces ellos son los que no pueden comer ningún tipo de animal, pero además no lo pueden matar de ninguna manera porque la vida es sagrada en todas sus manifestaciones. Entonces se ponen pañuelos para no respirar en el aire insectos, y no puede, o cuando sacan tubérculos de la tierra, no pueden comer nada que venga de la tierra porque pueden haber muerto lombrices. Todas estas características que habíamos visto, pues ellos no están interesados en la sexualidad, pero como ellos van a ser unos comerciantes durísimos, porque es lo único que sí pueden ser, entonces se van a dedicar al comercio. Hoy día son los mayores productores y de rubíes, son los comerciantes del oro, los rubíes y los diamantes, son de la gente más adinerada de la India, los jainas, y a la vez son capaces de todo desprendimiento. Estos jainas en un momento dado le patrocinaron a los de Khajuraho los templos eróticos, una remodelación que necesitaron hacer, una restauración y un cuidado que requería mucho dinero.
Entonces dijeron, listo, nosotros le patrocinamos a ustedes, se lo polichamos y lo ponemos bonito si nosotros podemos poner un templo nuestro al lado de los suyos eróticos de Cayurajo. Sí, pues todo bien, no hay problema. Lo que pasa es que los templos jainas no pueden tener imágenes eróticas porque nosotros no vamos por esa vía sino por la vía del ascetismo. Entonces la gente de Cayurajo, los sanderos, pues no hay problema, pues no las ponen y no pasa nada. Entonces, al lado del gran complejo de templos de Cayurajo, hay templos jainas. Y los templos jainas también tienen, ellos son bellísimos, los templos jainas son de los más hermosos de la India. Bueno, el de Ranakpur es una locura de bello. Y este que queda al lado tiene todo su esplendor, tiene todas las imágenes, y tiene esculpidas en la piedra imágenes, pero no son las imágenes eróticas, sino imágenes cotidianas, imágenes de contemplación, imágenes de meditación, que forman parte de su estructura y de su idea del mundo, y los unos están al lado de los otros, y los unos le dan billete a los otros para que hagan su templo, y los otros le permiten que en su complejo de templos exista su templo jaina, y todo bien. Dentro de toda esa multiplicidad que hemos visto que contempla el hinduismo, que todo lo integra, todo lo comparte, los jainas ni siquiera creen en el concepto de las castas. Y no, ahí tienen su templo y pintan allá lo que quieran y esculpen allá lo que quieran. Y en Cayurajo los jainas, por ejemplo, no objetarían el hecho de que esas sean estatuas eróticas y que ellos no crean en eso para financiar una remodelación de un templo de esos. Eso no es su problema. El problema de ellos es cómo trascienden ellos a través de la conquista del señor jaina, y el problema de los otros es cómo trascienden ellos a través de la sexualidad, y no para nada. Entonces, estos templos de Cayurajo, que son increíblemente maravillosos y que demuestran un nivel de laboriosidad humana sin límites, durante más de 3 siglos estuvieron desarrollando un esplendor y luego decaen. Luego van a decaer tan misteriosamente como otros reinos de la India florecieron y decayeron, tan misteriosamente como los mismos kushis después decayeron. O sea, hay un momento en que se apagan los soles que hicieron florecer estos reinos, pero cada uno de esos reinos va dejando un legado, y esos legados van sumando la India. Entonces, más adelante, otra dinastía, que no es la de los Sandela fundadores, sino la dinastía de los Bundela, cuando ve en el horizonte que se acerca la llegada del Islam, en ese momento empieza a crear un compendio de fortalezas a varios kilómetros de distancia de Cayurajo llamados Orcha. Y en Orcha es donde ellos van a poner una barrera para evitar que lleguen a Cayurajo y que la contemplación de imágenes eróticas esté en peligro de destrucción, porque ese Islam que viene ahí pues no cree en las imágenes y podría en un momento dado atacar los templos de Cayurajo. Ese complejo de fortalezas de Orcha salvó a Cayurajo el tiempo suficiente para que el Kama Sutra y para que el tantrismo se conocieran en toda la India y se asimilaran y empezaran a formar parte de su cultura, y hasta hoy y hasta nuestros días formen parte de su vida cotidiana. Cayurajo mucho tiempo después quedó abandonado después de los bundelas, finalmente allá en ese pedazo no llegó a otros lados, pero allá no. Y entonces se desapareció en el tiempo. Fue muchísimo de tiempo después que los van a conocer, van a empezar a mirar todas estas maravillas, y cuando ya se descubra, ya en el siglo XX, porque los ingleses tenían referencias pero no podían interpretar eso, cuando ya se va a descubrir en el siglo XX, hay algo que le va a dar un nuevo aliento al antiguo Cayurajo: el turismo. Cuando ya Occidente descubre a Oriente y empiece a maravillarse con toda la riqueza espiritual de la India, entre todas las cosas que va a fascinar a Occidente de la India, los templos de Cayurajo van a ocupar un lugar preponderante, y esa es la razón por la cual miles de turistas al mundo visitan Cayurajo, y siendo este un pequeño poblado con poco menos de 6.000 habitantes, es el único pueblo en la India que tiene aeropuerto, porque se llega directamente, como queda en todo el centro de la India, no es fácil acceder a él de otras maneras, pues hay una ruta de tren pero ni siquiera directa. Entonces la gente accede
por avión. Así que los templos tienen su aeropuerto y el mundo entero lo va a contemplar con una admiración y con una sorpresa increíble, quedando completamente abismado por aquel sueño que vino de esa tarde en que Fanny se fue a bañar en los ríos en el atardecer y el dios de la luna se enamoró de ella y fundó la dinastía de los Chandelas, que dieron el tributo de agradecimiento a este acto de amor y de pasión con los templos más hermosos. Hoy no quedan sino 20 de los 80 que fueron, pero son sorprendentes y grandes maravillas de todos los tiempos que nos hacen pensar en esas vibraciones cósmicas que laten en el espíritu, en la sexualidad, en la carne y en la manera como los hindúes conciben su particular universo y nos dan con ello muchas lecciones de otras formas de contemplar la divinidad, el erotismo y todo aquello que es sagrado dentro de su espectro místico, en el cual todo lo que sucede alrededor de ellos se integra a su profundo y diverso concepto de lo sagrado. ¿Por qué decíamos que era importante crear una fortaleza en Orcha? ¿Por qué de dónde está llegando el Islam? ¿Cómo aparece ahí? ¿Y cómo va a crear esto un futuro que le va a dar otro tipo de esplendor a la India? Eso se va dando en varias etapas. Primero va llegando desde lo lejos como una primera aparición el Islam. أبوي حتى أنا يا بنيتك لا أنت وليدي حتى أنا يا ميمتك El Islam llega de muchas maneras y va a determinar también el rostro de la India. Primero llega a través de un sufí que encuentra, nosotros habíamos visto cuando estábamos hablando del antiguo Irán, estábamos hablando de los sufis, aquella antigua secta que luego se va a convertir al Islam y que va a atender una concepción del universo como un océano de amor cósmico y de todos los seres como seres portadores y dadores de amor, todos los seres vivos, hombres, mujeres, animales, cosas, todo aquello que tiene vida es susceptible de ser amado y el amor es conocimiento y a través del amor en su parte más suprema se puede llegar a la divinidad, a Alá, y a través de la música y del éxtasis de la danza. Nosotros habíamos hablado de ellos y de toda su influencia y de cómo Occidente los conocería y a partir de ello crearía el amor romántico con Leonor de Aquitania en la época de las cruzadas. Bueno, habíamos contado toda esa historia de los sufis. Esos mismos sufis de Irán van a llegar a la India, que entre otras cosas les queda más cerquita, ¿no? Entonces ahí van a entrar en contacto con la divinidad del hinduismo y van a decir, aunque esta gente crea en muchos dioses y nosotros solamente en Alá, el concepto de divinidad que tenemos es uno solo y a ese le vamos a rendir un tributo común. Y hay un primer santuario de un sabio sufi en el norte de la India que es uno de los primeros contactos con el Islam a través del sufismo que los hindúes pueden entender su profunda espiritualidad. Entonces los contactos con el Islam tienen varios matices, porque hay unos que tienen matices de intolerancia profunda y de batallas y otros que tienen tanta diversidad, tanta tolerancia, tanto aprendizaje el uno del otro, que van a crear uno de los periodos más florecientes de la historia de la India, que es el periodo mogol. Entonces esto va para un lado y va para el otro, porque luego empezarían las conquistas árabes. Las conquistas árabes en un principio eran bastante rudas y en una de ellas como un tributo de victoria, como un monumento a la victoria en esa zona
crearon un minarete gigantesco que se llama Qutb Minar, uno de los patrimonios históricos de la humanidad. Khajuraho también es un patrimonio histórico de la humanidad. Ese Qutb Minar queda en Delhi y es allá donde, sobre una cantidad de capas, donde están las diferentes ciudades que Delhi ha sido a lo largo de su historia. Delhi aparece en los textos sagrados de tan antigua que es. Ahí está ese minarete que hace las veces de una mezquita, porque el Islam es distinto en la India. Allá, por ejemplo, un solo minarete puede hacer las veces de una mezquita, o una mezquita puede carecer de una nave, que es lo que caracteriza a todas las mezquitas del mundo árabe. Tiene una cantidad de variantes. Entonces llegan los árabes, dejan el testimonio de Qutb Minar y por ahí va a haber una cantidad de invasiones. Los árabes llegan y rinden tributo a los sufis, pero son, digamos, periféricos. Los que realmente le van a dar la influencia del Islam a la India van a ser los mugols. Mugol es la palabra persa para mongol. Los mongoles van a llegar y van a llegar islamizados. La misma zona del Asia Central, que fue budista en el momento de los Kushin y en los tiempos de la ruta de la seda, va a ser, porque todo el mundo de Mahoma después de su muerte va a atravesar hasta llegar a Bagdad y hasta llegar a Persia. Y entonces toda esa zona que antes fue budista en la ruta de la seda ahora se va a volver islámica. Y es por allá que van a llegar pueblos que habían surgido de la antigua estepa de los tiempos de Genghis Khan, pero que ahora en su tercera generación son muchísimo más sofisticados. La llegada de los mugols, el mundo del Islam y la manera como se integran y como se conocen y como se ven y como se contemplan históricamente y cósmicamente el hinduismo y el Islam, y van a producir una grandeza monumental durante 300 años del imperio mugol, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las rutas, de la pimienta, de los condimentos, de la cúrcuma, del curry, de la exquisitez de la gastronomía que hacía que el mundo entero quisiera tenerlos en su mesa, de la belleza de las sedas, de los increíbles tejidos de esas sedas maravillosas, del erotismo de Khajuraho y su sentido cósmico de la sexualidad, de todo aquello que son capaces de integrar, de los templos jainas, del señor conquistador, del gran complejo de estos descendientes de la dinastía de la luna, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Bueno, entonces ahí fue un preámbulo esta señora hablando de la historia de la India, que es muy antigua. Entonces ahí queda en la página, aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, En la profe. página queda, en la plataforma queda los dos videos que hay que ver del BRIC y la actividad como tal. Me dan una esperita, yo ahorita en Semana Santa me pongo juicioso a leerme todos esos ensayos para poder darle calificación, porque es que son muchos y me toca leerlo y corregirlos. Igual yo ya voy calificando todo. Entonces ya nos veríamos, dígame. Yo se los envío todo el correo, entonces los voy a montar a la plataforma porque es más fácil. Se pueden subir a la plataforma, claro. Recuerden que tiene una prórroga de subir. Tiene unas prórrogas. Porque yo se los envío al correo. ¿Cómo? Pero entonces los envío a la plataforma, los monto allí. No, ya todo lo que puedan es subirlo a la plataforma. Antes yo lo recibía por el correo, ya es por pura plataforma, para poder que quede la evidencia ahí. Pero yo algunas excepciones hago porque de pronto hubo un error en la plataforma o algo, entonces yo lo voy subiendo. Pero ya la plataforma está habilitada, usted puede subir. Tiene desde hoy hasta el 15 de abril de subir, por ejemplo, el ensayo de la India. El ensayo que era el anterior, que era el de Rusia, hasta ayer había plazo de subirlo. O sea, ya de para ya no le da más plazo. Él le da plazo hasta un día antes de la clase. ¿Listo? Listo, profe. Nos vemos el 16, o sea, nos vemos en Semana Santa para lo de esta asignatura, después de Semana Santa. Entonces, lo estamos viendo porque yo creo que siguen para otra clase, me imagino ustedes. Entonces, ahí está. Sí, profe. Ahí está, ahí los dejo. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, profe. Gracias. Profe, Chao, feliz noche. compañeros. Hasta luego. Luego, compañeros. Luego, chao, profe. Hasta luego, esté bien. Chao, Ian, gracias.